las empresas de merchandising. Una empresa de servicio, una empresa de servicio es la empresa que no comercializa bienes y productos, sino que lo que comercializa son servicios, como son las oficinas de abogados, las oficinas de contadores, los preparadores de impuestos, las compañías de vuelo, de entretenimiento. No hay un producto tangible, sino que lo que las compañías de teléfono, que lo que comercializan son servicios, que es las que hemos estado viendo hasta ahora. Todas las empresas que nosotros hemos trabajado ahora son empresas de servicio, oficinas de abogado, eh, oficinas de contadores, eso es la que hemos visto. Ahora, están las compañías de manufacturing. Esas son compañías que convierten la materia prima en productos terminados, como son las empresas de construcción de viviendas, aserraderos, por ejemplo, la empresa donde yo trabajaba, que hacía componentes electrónicos. En mi país, en Zona Franca, están las empresas de manufactura textil que toman la tela y confeccionan ropas. Están también las compañías de la de manufactura de tabaco, que cogen el tabaco y lo convierten en cigarros. Esas son compañías de manufactura. Convierten la materia prima en producto terminado. Ahora, hay otra categoría que son las merchandising o de comercialización. Son compañías que se dedican a la compra y venta de bienes terminados, como son las tiendas por departamentos y los establecimientos minoristas. Walmart, por ejemplo, ejemplo clave de una empresa de merchandising. Compra productos y los vende. El supermercado, todas esas empresas donde nosotros compramos productos, que esos productos se lo compran a otras empresas, son compañías de merchandising. Dentro de las características de una empresa de merchandising está el inventario que mantienen un inventario de productos para satisfacer la demanda del cliente. Este inventario, en una empresa de merchandising, el inventario de mercancía es uno de los activos más importantes. Y tiene sentido, chicos. ¿Por qué? Porque es con ese inventario que la empresa produce dinero. Imagínense ustedes que ustedes fueran a comprar 10 artículos a Walmart y Walmart no tiene ninguno de esos artículos. ¿Perdió venta? Porque no tenía el inventario. Entonces, las empresas cuando son de merchandising o de comercialización o de compra y venta, pues resguardan ese inventario. Están encima de sus inventarios, verificando que se acaba para poder volver a reordenar. Cuestión, chicos, de que cuando el cliente vaya a comprar, pues encuentre lo que está buscando. Y muchas veces es el inventario, el activo que tiene mayor valor económico en la empresa. ¿Por qué? Porque representa, o sea, lo que la empresa, lo que le genera beneficio a la empresa, lo que le genera utilidades. Con la venta de ese inventario, pues genera las utilidades. Entonces, también está el enfoque a la comercialización. También es una característica de las empresas de merchandising. La promoción y la presentación de los productos juegan un papel clave en el éxito del negocio. La promoción, la presentación, ustedes han visto, por ejemplo, bueno, aquí yo lo he visto, no lo he visto tanto, pero, por ejemplo, en los supermercados, las empresas que le venden al supermercado, pues pone personas para que le den mantenimiento a esa mercancía, que la mantengan visible, que la mantengan limpio, ordenada, y eso no lo hace. Bueno, aquí yo no lo he visto mucho, pero allá en mi país eso no lo hace el personal del supermercado. Eso lo hace el personal que trabaja en las empresas que le venden al supermercado. Por ejemplo, la marca de café tiene su góndola
tiene su stand ahí para poner los productos de café que vende y hay un personal que va a supervisar, a verificar cómo están los productos, si están ordenados, si están, si se ven bien. Eso es parte del enfoque a la comercialización. Entonces, porque eso es clave, la promoción, los comerciales, todas estas cosas que van acompañados. Y otra cosa es, son los vendedores. O sea, las empresas de merchandising tienen gastos por ventas de mercancía, como son los vendedores, los salarios de los vendedores, las promociones, la publicidad. Entonces, porque tienen un enfoque a la comercialización. El inventario, que es el activo, uno de los activos más importantes de las empresas de mercancía, representa el valor de los bienes disponibles al inicio o al final del periodo contable. El saldo inicial, el saldo inicial es el mismo que el saldo final del periodo anterior. Lo que tenemos de inventario final en enero va a ser el inventario inicial de febrero. Entonces, generalmente, no todas las mercancías son vendidas en un mismo periodo. O sea, no todo lo que compramos, no todo lo que tenemos en inventario se vende en el mismo periodo. No todo lo que compra y todo lo que tiene Walmart en un mes lo venden ese mes. Entonces, por lo que la mercancía no vendida debe contarse, valorarse y su total registrarse en el libro mayor como el inventario final. El monto de este inventario se muestra como un activo en el balance general. El valor de los bienes vendidos durante el periodo se registran como costos de ventas en el estado de resultado. Eso son muchas cosas, pero eso lo vamos a ver al pasito. Son muchas, ustedes van a ver cómo es que el inventario de esa mercancía es lo que hace la diferencia entre un income statement de una empresa de servicio y el income statement de una empresa de merchandising. Miren aquí, este es el income statement de una empresa de merchandising. Tenemos las ventas, tenemos el costo de los artículos vendidos, que va a ser igual a qué? Al inventario inicial más las compras, y esto me da el inventario inicial más las compras, nos da los artículos disponibles para la venta. Chicos, yo quiero que ustedes esto como que lo vean, ven, que lo interioricen, no que se lo aprendan como, no. Yo digo, bueno, lo que yo tenía en inventario inicial más lo que yo compro es lo que voy a tener disponible para la venta. Yo tengo en inventario inicial que yo tengo que, tomando el café, ¿verdad? Yo tengo que el inventario inicial, yo tengo 5 libras de café. Eso fue lo que comencé el mes, comencé con 5 libras de café. Compro 10 libras de café y tengo 15 libras de café que están disponibles para ser vendidas. Entonces, el costo de los artículos disponibles para la venta va a ser igual a lo que yo tenía, al inventario inicial, más lo que la empresa compra. Y ese inventario inicial más lo que la empresa compra, da el costo de los artículos disponibles para la venta, menos lo que Bueno, me la venta quedó, es inventario ujú, final. menos, ¿verdad? Lo que yo tengo disponible para la venta son esos 15 esos 15 libras de café. Menos, cuando yo cuento al final y digo, mira, nada más me quedaron 3 libras de café. ¿Cuántas se vendieron? Se vendieron las 15 que yo tenía, que eran las que estaban disponibles para la venta, menos las 3 libras que me quedaron.
esas 12 libras fueron las que se vendieron. Y eso se llama el costo de los artículos vendidos. El costo de los artículos vendidos es igual a, a los artículos disponibles para la venta menos el inventario final. Y así se muestra en el estado de resultado. Fíjense, costo de los artículos vendidos, 2 puntos, porque lo vamos a buscar. Inventario inicial más las compras, artículos disponibles para la venta, menos el inventario final, te da lo que es el costo de los artículos vendidos. Y el, Profe, y, ujú, usted no se pone gracias, le repito, por favor, que lo vuelva a explicar, please. claro que sí, claro que sí, A ver si entendí algo. claro que sí. Vamos a hacerlo con papel. Vamos a hacerlo aquí, para que ustedes, vamos a hacerlo por aquí. Vamos a coger estos mismos valores que tenemos aquí. Vamos a coger esto mismo. Inventario inicial, profe, más las compras, menos las ventas, da el inventario final. Exactamente. De ahí es donde, de esa ecuación es que sale todo. De esa misma ecuación es que sale todo lo que hemos hablado. Lo que dice Alain es que el inventario, vamos a poner Es esto en decir, grande. restas el 39.800. No, esto todavía no lo necesitamos, el 39.800, Ya. porque lo que queremos buscar Sí, es el inventario inicial, inventario, menos las ventas, da el inventario final. y eso lo puse tan grande. Ven Vamos a acá. ponerle inventario final, es lo que dice Alain. Inventario final es igual al inventario inicial más las compras menos las ventas. Vamos a ponerlo más pequeño esto, para que quepa ahí. Ahí está, y vamos a acercarlo más. Mírenlo ahí. El inventario final es igual al inventario inicial más las compras menos las ventas. Las ventas, entonces si ponemos esto, eh, las ventas es lo que es el costo de los artículos vendidos. Las ventas. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? Que nosotros sabemos cuál es el inventario inicial, que es lo que teníamos inventario final en el periodo anterior. Hacemos un inventario hacemos un inventario al final del periodo y determinamos cuánto cuesta, cuánto vale nuestro inventario final. O sea que ya tenemos inventario final y tenemos inventario inicial. Y sabemos cuánto se compró. Lo que nos está faltando es las ventas. Y eso es el costo de los artículos vendidos. Son las ventas. Ya. Entonces, en el income statement de las empresas de merchandising, pues el costo de los artículos vendidos se le resta a las ventas para saber cuál es la ganancia bruta, se llama. El gross se llama, el gross income se llama. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos cuál es el costo de los artículos vendidos? Bueno, si tenemos el inventario inicial y le sumamos las ventas y le quitamos el inventario final, pues tenemos el costo de los artículos vendidos. Es que nosotros lo que tenemos que hacer es de esa ecuación despejar las ventas. Vamos a poner por aquí que las ventas es igual al costo, se llama así, costo of goods sold. Ese COG, si ustedes lo van después a ver, si ustedes se dedican a esto, van a ver esas siglas, porque eso significa el costo de los artículos vendidos. Cost of goods sold. Entonces, las ventas es igual a eso. Si nosotros despejamos las ventas de ahí, ¿qué nos va a quedar? Pasamos las ventas para acá, para el lado, pasamos las ventas para acá y el inventario lo pasamos para acá.
¿Qué pasa con las ventas? Que como está negativo, pasa a positivo. ¿Qué pasa con el inventario? Que como está positivo, pasa a negativo. Entonces vamos a tener que las ventas van a ser igual a el inventario inicial más las compras menos el inventario final. Y ahí tenemos, por eso sale compras, el inventario inicial más las compras menos el inventario final. Te da el costo de los artículos vendidos. Entonces, las ventas menos ese costo nos da la ganancia bruta. ¿Y por qué, profe, da la ganancia bruta? ¿Por qué? Porque a eso, a esa ganancia que nos está dando, que es una ganancia bruta, tenemos que restarle los gastos. Entonces, en un estado, en un income statement de una empresa de merchandising, pues generalmente hay gastos que son operativos y otros gastos que son de ventas. En este no se ve, pero lo vamos a ver en el que vamos a hacer de ejemplo. Los gastos operativos son los gastos normales, el gasto de salario de los empleados que no son de ventas, están los gastos de electricidad, de renta, de qué sé yo qué. Esos son los gastos generales, o los gastos operativos. Pero hay unos gastos que son de ventas, como son los salarios de los vendedores, las comisiones, eh, la publicidad, la promoción, son gastos de venta. Se llaman sales expense. Entonces, hay muchas empresas que lo clasifican por separado, pero esto me da el net profit, la ganancia neta va a ser igual a la ganancia bruta menos los gastos. Se te va a dar una ganancia, un net profit. Pero en el estado de resultado, en el income statement de una empresa de merchandising, pues determinamos cuál es la ganancia bruta, que va a ser igual a las ventas menos el costo de los artículos vendidos. Entonces, como yo les decía, fíjense que aquí están los ingresos, el costo de los artículos vendidos y los gastos operativos que se dividen en gastos de venta y gastos generales y administrativos. ¿Ven? Están dentro de los operating expense, están los gastos de venta, selling expense, y los general and administrative expense. Aquí yo no era una IK, era una ampersand, pero ahí está. Entonces, chicos, ¿cuáles son los asientos de ajuste que se hacen? Los asientos de ajuste que nosotros vamos a hacer son los mismos que hemos hecho. Los asientos de ajuste y de cierre. Los de cierre son los mismos. Las ventas se cierran contra el income statement y el income statement cierra los gastos. Lo mismo. Y después el income summary se cierra contra el capital. Es lo mismo. Lo mismo que nosotros hemos hecho con nuestros asientos de cierre. ¿Qué es lo que cambia? Es un asiento de ajuste que se le hace al inventario. Es un asiento de ajuste especial que se le hace al inventario de mercancía. Se cierra en la cuenta de Income Summary contra el inventario inicial. Miren, se le da el inventario que teníamos inicialmente al principio del periodo eran 2.700. Esto se lleva a cero. ¿Cómo se lleva a cero? Dándole un débito al income summary y un crédito al inventario de mercancía por 2.700. Y se registra el inventario final. Se entra a la cuenta de inventario. ¿Cómo se entra? Dándole un débito al inventario final por 2.900, porque eso es lo que tenemos, contra un crédito al income summary. De esa forma, miren cómo la cuenta de merchandise queda con lo que
con lo que decíamos que teníamos de inventario final. Eso es lo que se busca con ese asiento. Recuerden que en contabilidad las cosas no se ponen por poner, no. Siempre tiene que haber un movimiento que afecta por lo menos dos cuentas. Para, para sacar el inventario final, el inventario inicial, pues tenemos que, no podemos ni que ponerlo, borrarlo simplemente, no. Ese monto lo llevamos a la cuenta de income summary, dándole un débito y un crédito al inventario, porque recuerden que esto es una cuenta de activo y la cuenta de activo se disminuyen por el lado crédito. Entonces ahí está el crédito. Con eso, chicos, sacamos el inventario inicial y entramos el inventario final dándole un débito por el monto del inventario final contra un crédito al income summary. Eh, lo que hacemos con esto, ese débito y ese crédito, es, am, es lograr que en el General Ledger quede registrado esto que hicimos en el Income Statement, quede registrado. Porque fíjense que cuando nosotros terminamos de hacer todos los ajustes del Income Summary, en la cuenta de Income Summary, miren lo que da, miren, 7,100. Lo mismo que tenemos aquí como el Net Profit. Que al final, la cuenta de Net Profit tiene que dar en el Income Summary. Mírenlo ahí. Como es una ganancia, dio del lado crédito. Estaremos dándole un débito y un crédito al capital. ¿Eh? Entonces, si nosotros no hacemos este ajuste, pues la cuenta de Income Summary daría incorrecta. Daría una, no se registra. Si no hacemos este asiento de, de sacar el inventario inicial y entrar el inventario final. Y chicos, esta cuenta no se cierra porque es una cuenta de activo, queda con su balance. ¿Cuál va a ser el balance del inventario de mercancía? 2,900. Entonces, porque eso fue lo que decía que teníamos inventario final. Y este inventario final de diciembre va a ser el inventario inicial para enero. En enero hay que hacer eso mismo. Hay que hacerle un asiento de ajuste, 2,900, un crédito, va a tener aquí, esto era de diciembre, esto tenía que ser de diciembre. En enero esto va a tener 2,900 y tenemos que hacer lo mismo porque es cíclico. Va a pasar cada vez que hagamos el cierre. Recuerden que los asientos de cierre son para preparar las cuentas para el nuevo periodo. Entonces, en el nuevo periodo, en la cuenta de merchandising va a tener 2,900, que va a ser el inventario inicial. Entonces, eso es. ¿Cuáles son las cuentas de este General Ledger que no se van a cerrar? La cuenta de mercancía, porque es un activo, y la cuenta de capital. Entonces, ahí quedaría cerrado las cuentas de las cuentas temporales o las cuentas nominales. Todos los gastos, la cuenta de income summary y todos los gastos y todos los ingresos. Aquí quedarían cerrados. Las ventas quedaría cerrado como ingreso y todo lo demás serían gastos y costos y gastos. Purchases, salary expense, todos los expense quedaría cerrado. Entonces, chicos, ese es el único asiento diferente que tenemos aquí. Ahora, para nosotros saber el costo de los artículos vendidos y el costo del inventario final, pues tenemos que utilizar uno de los métodos del costo del inventario. No sé si eso se lo dieron también allá en matemática de negocios. Esto también se da en matemática de negocios, lo que es el costo del inventario. Existen muchos métodos de costear el inventario, pero nosotros vamos a ver tres, que son los más utilizados. Está el método de FIFO, está el método del LIFO
y el método del Average Cost Valuation. ¿Qué dice FIFO? Comenzamos con FIFO. FIFO viene de las letras de las palabras en inglés first in, first out. Significa primeros que entran, primeros que salen. Primeras entradas, primeras salidas. En español, ese es el método PEPS. Primeros que entran, primeros que salen. En inglés es FIFO. Está como al revés, ¿verdad? Porque PEPS se oye más como en inglés y FIFO más como en español, pero no, chicos. FIFO viene de first in, first out y PEPS viene de primeros que entran, primeros que salen. ¿Qué dice esto? Que los primeros bienes comprados son los primeros bienes en ser vendidos. Entonces, para poder costear nuestros inventarios finales, tenemos que saber qué método se va a utilizar. Entonces, aquí tenemos, son ejemplos que yo traje también para costear el inventario. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a utilizar FIFO es organizar las compras, poner el inventario y por fecha poner las compras. Luego, chicos, las cantidades, vamos a suponer, las cantidades vendidas son las más antiguas, porque primeras que entran, primeras que salen. Si, si yo tengo un inventario, si yo compré las unidades disponibles para la venta son el inventario que yo tenía más lo que compré, me dio 700. Si la empresa utiliza FIFO para costear su inventario, pues entonces las primeras que entran van a ser las primeras que salen. O sea que si me dice, yo te digo aquí, el inventario final son 320 unidades, porque eso es lo que vamos a tener. Vamos a tener las unidades que nos quedan. Las unidades, el inventario final son 320 unidades. ¿De dónde están esas unidades? Bueno, si Pico dice que las primeras que entran son las primeras que salen, el inventario final son de las últimas, porque estas se están vendiendo primero. O sea que las que quedan son de las últimas que entraron. Ahora, ¿quiénes se vendieron? Las primeras que entraron. Entonces, si nosotros queremos costear, cuánto cuestan esas 320 unidades por el método de FIFO, entonces, chicos, tenemos que tomar de las últimas. ¿Cuáles son las que quedaron? 250 y de estas 200, 70 a 9. Fíjense que 250 a 10, 70 a 9 suman 320. Profe, pero ¿por qué las últimas? Porque las primeras se vendieron. El inventario final son de las últimas. Ahora, si queremos verificar cuál es el costo de los artículos vendidos utilizando FIFO, entonces, chicos, si dice que quedaron 320, las unidades vendidas fueron 700 menos 320. Eso quiere decir que serían 700 menos 320, se vendieron 380. ¿Cuáles fueron esas 380? Bueno, se vendieron estas 100, porque primeras que entran, primeras que salen, se vendieron las 100 a 6, se vendieron las 150 a 8 y se vendieron de estas 200. ¿Cuántas me faltan para completar las 380? Aquí tenemos 250. De estas 200 se vendieron 130 a 9. Entonces, las 380 costaron 2.970. Vamos a hacerlo manualmente esto. Vamos a coger este cuadrito, hacer el ejercicio con este mismo. Vamos a decir aquí, hasta aquí. Y vamos a llevarla para Word. Para ver. ¿Ustedes recuerdan esto, chicos? ¿Lo recuerdan de las clases que vieron en matemática? ¿Lo recuerdan? Aquí está. Parece, ¿lo tomo como un sí o como un no? ¿Cómo lo tomo esto?
Profe, a veces uno no se acuerda porque tiene tantas cosas en la cabeza que imagínese usted, pero usted hace un refrescante y ya. Exacto. Vamos a hacer el refrescante ahí ya, ¿no? Porque cuando es un refrescante es diferente a cuando nunca lo hemos visto. No es, porque si nunca lo hemos visto ¿cómo se llama esto? Aplicarse más. Pero vamos a hacer un refrescante, como dice Kenia. Tenemos entonces, dice aquí, costear el inventario utilizando FIFO, si el inventario final es 320. Yo digo, bueno, si es costear el inventario que me están pidiendo, ¿cuánto cuestan esas 320 unidades? FIFO dice, FIFO dice, primeras que entran, primeras que salen. Si las primeras que entran son las primeras que salen, entonces el inventario final son de las últimas. Por eso es que la ordenamos por fecha, las compras, y entonces lo que tenemos que hacer es tomar de las últimas estas 320 unidades. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto me quedaría? Bueno, pues me quedaría entonces que yo tendría 250, 250 unidades a $10 y esto me da 2.500 y tendría, yo digo, bueno, 250, 320, me están faltando, yo busco una calculadora y digo, 320 menos 250 que ya yo sé que me quedaron porque se vendieron las primeras, quedaron 320, esas 250 son de las que quedaron. 320 menos 250 me faltan 70. Tomo de estas 200, tomo 70. ¿A qué precio se compraron esas 200? Esas 200 a 9. Y esto me da 630, ¿verdad? Mm, Vamos a calcularlo porque la profe a veces, ¿verdad? 70 por 9. Adiós, señoras y señores. Entonces, esto aquí da 320, lo mismo que dice el inventario final, y esto me da 3.130. El costo del inventario final es esas 320, el costo es 3.130. Ese es el costo del inventario final. Ahora, queremos saber cuál es el costo de las unidades vendidas. Bueno, podemos sacarlo de ahí mismo, porque ¿qué teníamos? ¿Qué nosotros teníamos con la ecuación que vimos ahorita? Tenemos que el inventario final es igual al inventario inicial más las compras menos las ventas. Ya tenemos el inventario inicial, tenemos el inventario final, tenemos las compras. Lo que nos está faltando es las ventas, el costo de los artículos vendidos. Entonces, entonces, lo que hacemos es que despejamos. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos ahorita. Llevamos las ventas para acá con signo positivo y llevamos el inventario final para acá con signo negativo. Y tendríamos entonces que las compras, que es igual al costo de los artículos vendidos, cost of goods sold, va a ser igual a quién? Al inventario inicial, que el inventario inicial más las compras son esto, inventario inicial, el inventario inicial, que es esto, más las compras son 6.100. Tenemos aquí entonces 6.100 menos el costo del inventario final, que es 3.130, que fue el que calculamos. Ujú.
Y entonces aquí ponemos que el costo de los artículos vendidos, cost of goods sold, es igual a 6.100 menos 31.30. Y esto da 2.970. Ahí lo tenemos los dos. Profe, y si lo quisiéramos sacar por aquí mismo, por el mismo cuadrito, bueno, entonces si lo queremos sacar por el mismo cuadrito, entonces, si lo queremos hacer del mismo cuadrito sin hacer esa forma, bueno, pues el costo de los artículos vendidos, si tenemos 320 unidades, las que se vendieron son 3.700, que era el total, menos 320. Eso da 380. Esas 380, ¿a cuál, a cuáles unidades corresponden? Bueno, se vendieron estas 100, se vendieron estas 150, van 250, y de estas 200 se vendieron 130. Si sumamos 100 más 150 más 130, eso nos da 100 más 150 más 130, nos da 380. Si averiguamos a qué precio se vendieron, se compraron esas unidades, pues ya vamos a saber cuál fue el costo de los artículos vendidos, que no es el costo no es el precio de venta, no, sino lo que se vendió, cuánto costó. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar el 100 por 6, el 8 por los 150 y el 9 por los 130. Y eso nos va a dar así. Tenemos los 100 por 6, serían 600, más 150 por 8, más 130 por 9. Y nos da 2.970. Igualito. Ese es el costo de los artículos vendidos y el costo del inventario final utilizando FIFO. First in, first out. Eso es el señor FIFO que dice eso. Vamos más o menos ahí entendiéndonos. Después ustedes también, pues, los vamos a refrescar con un ejercicio. Vámonos a ver lo que dice el IFO, porque recuerden que son 3 métodos. Ese es FIFO. First in, first out. Primeras que entran, primeras que salen. El costo de los artículos vendidos está en las primeras. El costo del inventario está en las últimas, con FIFO. Vámonos con LIFO ahora. ¿Qué dice el señor LIFO? El señor LIFO viene de las letras en inglés. Last in, first out. Últimos bienes comprados o producidos son los primeros en ser vendidos. Aquí es al revés. Aquí, entonces, los primeros, los últimos, los que llegaron de último, son los primeros que se venden. Las unidades que quedan en el inventario final corresponden a las primeras unidades, a los que están en la lista al principio. Entonces, en inglés es LIFO, en español es WEBs. Últimas entradas, primeras salidas. WEBs se dice en español. ¿Ven que parece al revés? WEBs parece en inglés, pero no, es en español.
Y FIFO aparece en español, pero es en inglés. Last in, first out. Entonces, ¿cómo se calcula esto? El mismo ejemplo que teníamos ahorita, el mismito. Pero ahora vamos a buscar el costo del inventario por el método de LIFO. Si lo que queremos saber es el costo del inventario por el método del LIFO, el inventario, el costo, va a estar en las, en las primeras unidades que entraron, porque las primeras que entraron son las que se quedan, las últimas se van. O sea que estas 320 están, estas 100, estas 150 van 250 y de estas 270, ese es el inventario. Ahora, lo que se vendió, el costo de los artículos vendidos, que es la diferencia entre los 700 que habían menos las 320, son 380 unidades que se vendieron, corresponden a estas 200, se vendieron estas 200 que fueron las últimas que entraron, primeras que salieron, se vendieron estas de primero, 250. Y de estas 200 se vendieron 130. Entonces, con el mismo, vamos a hacer ahora con LIFO, vamos a llevarnos este pedacito nuevamente. Vamos a copiarlo entero. Profe, pero ese método, como que la mercancía ahí, pues, como pues, si es mercancía que tiene un tiempo Ujú. de vencimiento, Así en ese mismo es. método No no funciona. funciona. Así mismo es, Alain. Así mismo es. El método del IFO, no sé, o sea, fíjense una cosa para explicarle algo. Mire, el método de costear el inventario no es, no es lo mismo que el método que se usa dentro del almacén. ¿Cómo así, pro? O sea, yo puedo en la empresa puede haber un método para darle un costo al inventario que no es el mismo método que se utiliza para manejar el inventario físico. Lo que pasa es, por ejemplo, como dice Alain, el método del IFO para mercancías que se vencen, que son perecederas, que se dañan, pues no funciona. ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, mercancía que se vence y estamos sacando la última que se compraron, la estamos sacando primero, pues esa mercancía se va a vencer en el inventario. Entonces, una cosa es cómo contabilidad le costea, le da el costo al inventario y otra cosa es cómo se está manejando el inventario. En una empresa, chicos, por ejemplo, en una empresa vamos a suponer que tengan que vendan, eh, que vendan es un supermercado. Vamos a suponer que es un supermercado. Eh, Independientemente de cómo se está costeando en contabilidad la mercancía, si es por el método porque hay otro método que es el método promedio ponderado, independientemente de cómo contabilidad está costeando la mercancía, en el almacén tiene que ser manejado obligatoriamente por primeras que entran, primeras que salen. Y se organiza así la mercancía. Llega al almacén y se pone, la mercancía que llegó última se pone detrás. Ese es el manejo que se le da dentro del almacén. Esa es la logística, o sea, la logística cómo se maneja el almacén. Cuando uno utiliza
el método de, yo lo anoté, ok, sí, lo puse en algún lugar. ¿Cuál es la ventaja, por ejemplo, de utilizar el método del LIFO, el método de last in, first out, el que estamos viendo ahora? La ventaja es que cuando hay periodos de inflación, refleja mejor el costo actual en los artículos vendidos que ya que utiliza los precios más recientes. Ven, muchas veces una forma es cómo se costea en contabilidad y cómo se maneja el almacén. Muchas veces en contabilidad se llevan en papeles de una forma para el asunto de los impuestos y esas Sí, se cosas. ajusta, profe, se Y se ajusta. ajusta. Exacto. Otra ventaja que tiene el IFO es que reduce las ganancias contables durante la inflación, lo que hace que disminuya la carga tributaria. ¿Por qué? Porque como las últimas en entrar son las primeras en salir, el gasto, el costo es mayor, porque chicos, siempre se compra, los precios van aumentando. Y si yo saco del inventario, si yo vendo lo último que yo compré, va a ser al precio mayor. Y como ese costo de los artículos vendidos se le resta a lo que se vendió y te da un número, mientras mayor sea ese costo de los artículos vendidos, pues menor van a ser las ganancias y la carga tributaria va a ser menor. ¿Ven? O sea que la empresa muchas veces pues verifica cuál es el método que más le conviene. Desventaja que tiene el IFO es que se puede subestimar el valor del inventario final en el balance general y esto no cumple con un principio que se llama eh, el principio ese principio se llama, eh, y lo tenía aquí en la punta de la lengua. Ese principio no es de modestia, pero es como parecido a eso, o sea que no podemos sobrevaluar los activos. Y también puede ser más complejo de aplicar y mantener registros precisos, pero se utiliza el método LIFO. Y también, también el método FIFO también tiene sus desventajas. Cada método tiene sus ventajas y sus desventajas. Lo único es que si la empresa decide utilizar un método para evaluar su inventario, tiene que seguir utilizándolo hasta que decida cambiarlo. Pero no puede utilizar, por ejemplo, este mes el método FIFO y el método siguiente, el método LIFO. No lo puede hacer así. No sé si Bealine dijo algo. No tiene que ser consistente en el tiempo. Se tiene que utilizar un mismo método. Y cuando decida cambiarlo, tiene que avisar que va a cambiar el método. Porque los estados financieros deben ser comparables de un mes, de un periodo con otro. Y si vamos cambiando el método de un periodo para otro, y no damos la información, pues entonces no va a haber un punto de comparación. Pero como bien decía Line, el método del IFO, pues en un supermercado no se puede utilizar ni en una farmacia tampoco, porque para manejar el inventario físico no se puede utilizar. Entonces vamos a evaluar este. Miren aquí. Costear el inventario utilizando LIFO si el inventario final es 320 unidades. El inventario final ya sabemos cuánto es. Bueno, pues los artículos vendidos, no el costo, sino los artículos vendidos, ¿verdad? Va a ser igual a 700 menos 320, que nos va a dar 380. Entonces, esas 380 unidades corresponden a las últimas que llegaron.
O sea que el inventario corresponde a las primeras, porque el método del IFO dice, las últimas en llegar son las primeras en salir. O sea que las que se quedan son las que son más viejas. Entonces, si queremos evaluar el inventario y son 320, ¿cuáles son las del inventario? Bueno, tendríamos 100 a 6, tendríamos 150 a 8, ahí teníamos ya 250. ¿Cuándo nos están faltando? Para las 320 nos están faltando 70. Tendríamos 70 de las 200 a 9. Eso nos daría 600. 150 a 8, 1200. Y las 70 a 9 nos darían 630. Sumamos esto y eso va a ser el costo. Aquí tendríamos 320 y aquí tendríamos 600 más 1200 más 630. Tendríamos 2430. El costo del inventario final serían 2.430. Fíjense que eso es con LIFO. Con FIFO, el costo del inventario final nos dio 3.130. O sea que, fíjense que el valor del activo sería mayor si utilizamos el método de FIFO. Si el costo del inventario es mayor utilizando el método de FIFO, entonces, chicos, el costo de los artículos vendidos es menor. Entonces, si el costo de los artículos vendidos es menor, la ganancia va a ser mayor y los impuestos que van a tener que pagar la empresa va a ser mayor, las utilidades. Pero, por ejemplo, un inversionista que ve las utilidades dice, no, mira, esta empresa está mejor. ¿Por qué? Porque tiene mayores ganancias. O sea, ¿qué hay que ver? ¿Verdad? Hay que determinar qué más conviene. Pero fíjense cómo dio aquí el inventario final. Ahora, tendremos la misma ecuación de que el inventario final, el mismo que tenemos acá. Esta misma ecuación. Inventario final es igual al inventario inicial más las compras menos las ventas. Y lo que estamos buscando aquí son las ventas, el costo de los artículos vendidos. El costo de los artículos vendidos va a ser igual entonces al inventario inicial más las compras menos el inventario final. Entonces, el inventario inicial más las compras es igual a 6.100 menos el inventario final, que es 2.430. El costo de los artículos vendidos va a ser igual a menos 6.100, 3.670. ¿Ven? Ese es el costo de los artículos vendidos y el inventario. Fíjense cuánto dio el costo por LIFO. Este es por LIFO, 3.670. Y por FIFO dio 2.970. ¿Ven? Mayor costo, menor beneficio. Mayor costo, menor beneficio. Entonces, también, si lo hacemos aquí en la misma tabla, el costo de los artículos vendidos, entonces el costo de los artículos vendidos, que son 380, serían, si hubiesen vendido estos 250, y de estos 200, para llegar a 380 nos faltarían 130. Entonces de aquí serían 130. ¿Qué tendríamos entonces? Tendríamos, los voy buscando por los dos caminos, tendríamos 250 por 10, que son 2.500, más 130 por 9.
da 3.670. Si vamos aquí al final, eso mismo da el costo de los artículos vendidos. 3.670, ¿verdad? 3.670. Igualito, ven. Entonces, eso es el método de LIFO. Las in, first out. Últimas entradas, primeras salidas. Entonces, segundo método. Tercer método, chicos. El método que es más fácil y yo creo que el que más se utiliza es el average cost. Este método determina el costo promedio por unidad. Este costo se utiliza tanto para el costo de las unidades vendidas como para el inventario final. Entonces, la fórmula del costo promedio es el costo total de las unidades disponibles para la venta, que son estas, las 6.100, dividido entre el total de unidades, que son 700. Eso te da un, eso te da un costo por unidad. Miren, eso determina un costo unitario. Ese costo unitario se multiplica por las unidades del inventario final y te va a dar el costo del inventario final y se multiplica por el costo de las unidades vendidas y te va a dar el costo de las unidades vendidas. Entonces, el mismo costo se utiliza para los dos. Vamos a buscarlo y como lo hicimos también aquí. Vamos a utilizar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es el costo unitario. ¿Y cómo se hace eso? Eso se toma el total que tenemos, los 6.100, el total del costo de las unidades disponibles para la venta, entre las unidades disponibles para la venta. Eso te da, calculadora, ¿dónde estás? Yo la cerré. Ok. Teníamos 61 entre 7. Eso da 8.7142, todos los números del mundo. Mientras más números, más exacto nos da. 71, 42, ¿hasta dónde se comienza a repetir otra vez? Vamos a ponerlo hasta aquí. 71, 42, 86. 21, 42, 86. Mientras más números utilizamos, más exacto nos da, más preciso nos da. Entonces, este número yo lo multiplico por la cantidad de unidades de inventario final que hay. Entonces, el costo del inventario final va a ser igual a las 320 por ese número. 8.71, 4286. Yo lo voy a dejar guardadito yo creo que lo tengo todavía en la calculadora. Así mismo como está, sin redondear y sin nada, lo voy a multiplicar por 320. Y eso da 2.788,57. 2.700 punto, ¿verdad? Tenemos que redondear porque no es mayor que 7. 2.788,57. Y como las eran 700
y quedaron 320, bueno, pues se vendieron 380. La diferencia entre 700 menos 320 me va a dar las unidades que se vendieron. Entonces, el costo, no, vamos a ponerlo con otro color. Va a ser igual a las 380 por 8.714286. Y yo voy a volver a dividir los 31 entre 7. Y lo voy a multiplicar por 380. Eso da 3.311.43. Y ahí está, chicos. Lo pueden utilizar hasta con 2 decimales. Ahora, eh, fíjense un asunto, para el asunto del cuadro. Si ustedes utilizan el costo promedio ponderado, este se llama costo promedio ponderado, y buscan el costo del inventario, es mejor y no lo buscan con todos los números, es mejor que se los resten al costo. Ustedes buscan uno y le restan el otro. Por ejemplo, yo digo, esto dio 8.71. Yo digo 320 por 8.71 te da 2.700. Miren la diferencia, ¿ven? Te da 2.787,20 centavos. ¿Verdad? Esto lo voy a poner aquí con otro color para que ustedes vean, porque la persona que trabaja con contabilidad, chicos, es muy detallista con los números, porque si no lo cuadran, 2.787,20. Si yo multiplico las 380 por 8.71, me da 3.309,80. 3.309,80, ¿verdad? Si yo le sumo los 2.787,20, no da, no da los 6.100, miren, no lo da. Da 6.097. Hay 3 pesos que se quedan volando ahí, ¿oyeron? Y entonces uno dice, ven acá, ¿y cómo uno resuelve eso? Bueno, yo lo hice, si lo hacemos con todos los números, como yo lo hice, pues le da perfecto. Si yo sumo 3.000 de 2.788,57 más 3.311,43, pues me da 6.100 porque yo usé todos los números. ¿Ven? Pero si ustedes no utilizan todos los números, pues mi recomendación es que busquen uno. Ustedes buscan, ya la cerré, señores. Ustedes buscan el costo del inventario, los 320 por 8.71, que le va a dar 2.787,20. Y para el costo de los artículos vendidos, ustedes dicen 6.100 menos 2.787,20. Entonces es 3.312,80 para que esos números le cuadren. Eso estoy poniéndole un ejemplo de la vida, ¿verdad? Que a ustedes le pueda pasar. ¿Por qué? Profe, Porque si no, no le cuadra. Ujú, yo quiero saber algo. ujú, Esos 700 menos los 320 que da 280, esos 320, ¿de ujú. dónde sale de aquí de lo que es, Míralo aquí. de las unidades, ¿no? De Ujú. 100, 150, No, 200. no. Esas 320 es el dato que te dicen, que el inventario final son 320. Ah,
Ay, ay. Y de ahí es que yo digo, bueno, si teníamos 700 disponibles para la venta, 700 menos Ya, ya, 320 ya. Sí, quedaron, ya, es ya que te no quedaron. copié esa parte, ya. Ya, muy bien. Entonces ahí me da cuáles fueron las unidades que se vendieron. Entonces, chicos, esos son los tres métodos para evaluar. Hay más métodos, pero esos son los tres métodos para evaluar el inventario. Los más utilizados son esos tres. Y para mí, por lo menos en la empresa donde yo he trabajado, este es el método que se utiliza, ¿verdad? El que se ha utilizado en las empresas que yo he trabajado eh, en mi empresa de mi país. Se utiliza el método, el promedio ponderado. No es tan sencillo así como lo hicimos aquí, pero más o menos esa es la idea. Lo que pasa es que cuando se utiliza el método ponderado y se lleva, hay dos tipos de manejar el inventario perpetuo y el inventario que se lleva al final, o sea que tú no llevas un inventario permanentemente. Entonces, cuando es un inventario perpetuo, pues tú siempre vas a saber cuántas unidades te quedan. Esta forma de inventario final, pues se hace un inventario para comprobar que lo que dice el inventario en papeles es el mismo, es lo que hay en inventario. Por ejemplo, cuando nosotros compramos en Walmart, que nos pasan, que le pasan el lector, de una vez el inventario se va disminuyendo. Eso es un inventario perpetuo. ¿Ven? De una vez se va rebajando. Si compramos una cortina y pasan el lector, pues cuando lo pasan de una vez, dice que si habían 10, pues quedan 9. Eso es inventario perpetuo. Ahora, el inventario del colmado, no sé si ustedes en Cuba, ¿cómo le llaman a los colmados? No es un inventario perpetuo. Los colmados lo que hacen es que hacen un inventario inicial cuando comienza el periodo para ellos, y luego al final hacen otro inventario. Y la diferencia entre esos dos inventarios es lo que se vendió. Y entonces eso no es un inventario perpetuo. Eso tiene un nombre, ese tipo de inventario. Es que no se va actualizando automáticamente. Esto que estamos haciendo es como un inventario de colmado, porque no es perpetuo. Estamos tomando lo que había inicialmente, le sumamos lo que se compró y le restamos lo que se consumió. Entonces, no se actualiza cada día, cada vez que se compra y cada vez que se vende. Si fuera un inventario perpetuo, cada vez que se compra y llevan el método del costo promedio ponderado, cada vez que se compra, se recalcula el costo promedio. Cada vez que se compra, se vuelve a calcular el costo promedio. Y cuando se saca a ese costo promedio que se calculó. Pero esa es la idea. Entonces, chicos, bueno, vimos también aquí también nos habla del pricing, del cómo se le coloca el precio a la mercancía, los diferentes tipos de descuentos. Eso también se ve, yo nada más lo menciono aquí porque yo nunca había tenido un grupo que no le haya dado yo eh, la matemática de negocios. Esto se habla mucho en matemática de negocios, son temas. Están los tipos de descuento, está lo que es el markup o la ganancia y el porciento de markup. Todo esos son elementos que se utilizan para ponerle precio a la mercancía. El pricing merchandise es el proceso de, eh, de ponerle precio a la mercancía, de ponerle el precio para la venta. Y ese precio, pues, está sujeto a una ganancia y a un por ciento. Por ejemplo, hay empresas que te dicen, mira, yo a la mercancía que yo compro le pongo un 30% por encima. Ese va a ser mi por ciento de ganancia con relación al costo, al precio que se compró, a lo que costó, o
hay otros que dicen que son, que lo fabrican. Por ejemplo, una panadería, una, un- una repostería, ¿verdad? Dice, bueno, mira, yo tengo, Hay estos que son los sacar, profe, costos. disculpe que le corte, Ujú. cuando es el producto elaborado, hay que sacarle el costo de producción, todo, de cuesta, todo. Claro, muchas cosas. Exactamente, exactamente. Cuando es de manufactura, así mismo es, como dice Alain. Cuando es de manufactura, hay que sacarle el costo de la producción, lo que cuesta cada uno de los elementos que intervienen para hacer ese producto, lo que hasta los costos fijos, electricidad, se determinan. Y a partir de ese costo, entonces, con un por ciento, lo que la empresa determina que va a ser el por ciento de ganancia, bueno, pues determina cuál va a ser el precio de venta, ¿verdad? Tomando en consideración todos los costos y lo que la empresa espera ganar, lo que la empresa espera tener de beneficio. Entonces, ese peso, ese por ciento es lo que se llama el porciento de ganancia, el porciento de markup. Ese porciento puede estar sujeto, puede ser calculado en base al costo o en base al precio, en base a lo que costó el producto o en base al precio que se está vendiendo. Por eso hoy en día hay muchos restaurantes que han ido a la quiebra porque como la inflación, los precios son muy altos, entonces los costos son muy elevados a la hora de elaborar los platos y todas esas cosas, y entonces tienen que venderlos muy altos los precios. Entonces ahí también como que no venden porque los precios son muy elevados, entonces han ido mucho a la quiebra, Así mismo es, se han así cerrado. mismo es, así mismo es, chicos. Eso mismo es. Entonces, ¿por qué? Porque las empresas, chicos, todas las empresas tienen un fin, tienen un propósito, que es generar ganancias. Entonces, por ejemplo, como dice Alain, si los costos de producción suben, se disparan, entonces el producto tiende también a subir. ¿Por qué? Porque si el dueño del restaurante no marca un precio relacionado con lo que le cuesta y con lo que espera tener de beneficio, pues va a perder. Y entonces eso no va. El objetivo de todos los negocios que son con fines de lucro, y la mayoría son con fines de lucro, a menos que sean organizaciones y cosas así, chicos, es obtener ganancia. Esa es la finalidad. Entonces, imaginen ustedes para una empresa que compra y vende productos, ese producto que compra tiene que ponerle un precio que le garantice que va a obtener un beneficio. Por eso es que decimos que en las empresas de compra y venta de productos, pues ese inventario es lo que le genera. Por ejemplo, una empresa donde se dediquen a la programación, por ejemplo, que teníamos allá una empresa de programación. Chicos, no hay un inventario. El inventario está en la mente de cada uno vamos a poner, éramos tres socios. Estaba en la mente de nosotros, de lo que nosotros produzcamos. En ese caso, chicos, pues nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestra manera de resolver una situación, un programa para resolver una situación, está todo en nuestra mente. ¿Ven? Entonces no es lo mismo que tú comprar un producto, ese inventario es el que te va a generar las ganancias. Y el ponerle un precio correcto es muy importante, es sumamente importante, porque esto es lo que tú vas a comercializar. Ahí está la base del beneficio. Entonces, los diferentes tipos de descuento, está el trade discount, que es el descuento que hemos visto que se hace ya en el momento de facturar. Cuando tú compras y te dicen, mira, tienes un 10% de descuento, la empresa paga
la mercancía en la factura ya con el descuento. Ahora, el chain discount es un descuento, no sé si ustedes vieron el chain discount, es un descuento, se llama descuento en cadena, un descuento en serie. Ese descuento lo ofrecen muchas veces los distribuidores y los que producen, no los productores, sino los fabricantes, se lo dan a clientes preferenciales. Te dicen, mira, este producto cuesta $500, pero tiene una serie de descuentos de un 5, 10 y 15. Y entonces, ¿cómo se calcula cuál es el precio de lista? No sé si ustedes vieron eso, lo que son los chain discount. Y está el cash discount, eso le falta una S ahí, que es el que hemos visto, que nos pasamos en la semana pasada viendo, que son descuentos por pronto pago. Y el markup, como les decía, es la ganancia y el porciento de markup. Vamos a hacer, creo que el que tal vez ustedes no han visto, es el descuento en serie. Tal vez ese ustedes tal vez no sé si lo vieron y ese es el que, porque ya hemos visto aquí en esta clase, hemos visto el descuento el trade discount, que es el descuento comercial, y hemos visto también el cash discount, que es el descuento por pronto pago. ¿Qué es un descuento en serie? Vamos a buscar un ejemplo de un descuento en serie para decirle, para que ustedes tengan la información de lo que es. Ujú. Vamos a ver. Denme un momentico, chicos. Oh my God. Vamos a hacer, vamos a hacer. Entonces vamos a poner, este, estoy buscando, ya lo que leí, chicos, ya me disparó lo conocimiento, todo, me desconcentró. Fue bueno lo que leí, pero me sacó de concentración, fue mejor de lo que yo esperaba. Entonces vamos a buscar aquí, por eso es que me pongo así como, y eso se está grabando, señores, gloria a Dios. Ay, bendito. Se está grabando y yo aquí patinando. Ok, vamos a buscar el ejercicio. Yo lo tengo en matemáticas. Ahí es donde yo tengo descanso ese ejercicio. En business math, esos son en la semana número 2. Oh, vamos a buscarlo por aquí porque no están no estaban en Excel. Vamos a buscar aquí documentos, business math, business. Y en la semana número 2 tenemos ejercicios de descuento. Ujú, ujú, ujú. Serie de descuentos. Serie de descuentos. Misiones. Entonces, este, aquí estamos. Entonces, vamos a buscar lo que es una serie de descuentos. El markup, ¿dónde está? Uy, 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 uy.
comisión. La semana 2, como yo decía, vamos a buscar un ejemplo aquí. Aquí. Vamos a ponerlo aquí. En Word mejor. En Word, yo tengo un Word abierto. Vamos aquí. Dice, Miami Supply vende taladros eléctricos por 480. Sus mejores clientes califican para una serie de descuentos. Descuento en serio, eso se llama un change discount, chain de cadena, de 25, 20 y 10. ¿Cómo se calcula esto? Para calcular esto, pues lo primero es, tenemos tres formas de hacer el cálculo. Se los voy a explicar las tres. Miren, lo primero que hacemos es, déjenme insertar una tabla para que esto quede, para que esto quede mejor. Vamos a insertar una tabla y vamos a ponerle que esta tabla es de 4 columnas. Está bien, con 3 filas. Y esta es pequeña aquí. Y estas tres, vamos a ampliarla aquí. Ahí. Entonces, vamos a comenzar así. Vamos a poner aquí el primer descuento, segundo y tercer descuento. El primer descuento es de un 25%. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, multiplicamos el precio, que son los 480, ponemos 480 por el 25%. Y eso nos da, ya cerré la calculadora, nos da 480 por punto 25, eso nos da 120. ¿Verdad? Decimos 480 menos 120, eso nos da, menos 480 nos da 360. El segundo descuento no es a los 480, es a los 360. 360 por el 20%, eso nos da 72. 360 menos 72, eso nos da 288. El tercer descuento no es ni a 480 ni a 360, es a 288 por Nosotros lo vimos 0.10. manejando la financiera. ¿Lo vieron eso? Sí, Yo por lo menos, sí, profe. Ah, excelente. Entonces, 288 por punto 1 te da 28,80. ¿Cuál va a ser el precio? El precio de venta de ese taladro que costó 480 va a ser menos 28,80. Va a ser menos 288. 200. En ese precio queda el taladro que costaba 480. Ese va a ser el precio con el que se va a vender el taladro a esos clientes que califiquen. El precio va a ser igual a 259,20.
¿Cuál es el descuento que se le hizo? La diferencia. O también podríamos decir que el descuento va a ser igual a 120 más 72 más 288. 120 más 72 más 28,80. Eso da 120 más 72, 220,80. También eso se podía buscar por diferencia. Los 450, los 480 al precio de lista menos el precio con descuento. Varios caminos, un mismo punto. Sería entonces menos, serían 480 menos 259,20. 220,80. Ese es un método, ¿verdad? También está el método del complemento. También, el método de complemento todavía también nos ayuda a buscar también cuánto es el precio con descuento. El método de complemento, vamos a borrar todo esto. El método del complemento es el que dice que tenemos que buscar el complemento a cada una de las series de descuento. Tendríamos que el primero sería, teníamos 25, 20 y 10%. Entonces, el complemento sería 75, 80 y 90%. Entonces, con el método de complemento, pues simplemente sería multiplicar, la primera vez sería multiplicar los 480 por el 75% y eso nos da 480 por punto 75 da Mi amor, mira. 360. Un micrófono abierto. Eso nos da 360. La segunda vez sería multiplicar los 360 por 0,8. Y eso nos da por 0,8. Nos da 288. Y en el tercer caso sería multiplicar los 288 por 0,9. Y eso nos da 259,20 centavos. Fíjense que el mismo resultado. Ese es el método del complemento. 259. Este es el precio. Aquí nos da directamente el precio. Por el otro lado tenemos que ir restándole para buscar el precio. Eso es el método del complemento. Ahora, el método que más chévere es el método del complemento rápido. Dice el método del complemento rápido que para buscar el precio con descuento, lo único que tendríamos que hacer es multiplicar el precio por los complementos, por 0,75, por 0,8, por 0,9. Ese es el método del complemento rápido. Si nosotros cogemos los 480 y lo multiplicamos por 0,75 por 0,8 por 0,9, nos da los 259. Por eso se llama rápido, porque lo podemos buscar de forma rápida. Entonces, el precio va a ser igual a 259,20. Entonces, 3 caminos, un destino, ¿verdad? Esto es un súper atajo.
Y, profe, ¿por qué no nos enseñan ese solamente? Porque cada empresa lo va a hacer como entienda. Y tenemos siempre que saber de dónde sale. Podría ser que la empresa donde trabajamos quiere saber que llevemos un registro de cuánto se descontó con el primero, con el segundo y con el tercero. Y llevar un registro de esos descuentos para saber cuándo descontó en el primero, en el segundo. Entonces hay que usarlo de esa forma, porque el complemento rápido te lo da de un tiro. Entonces, chicos, eso es lo que tiene que ver con merchandising. Eh, Mañana vamos a comenzar de una vez con el ejercicio con el ejercicio de los asientos. Vamos a ver, después que vimos todo esto, mañana vamos a ver cómo se prepara un estado de resultado, un income statement de una empresa de merchandising. ¿Cuáles son los asientos que tenemos que hacer? Entonces, mañana hacemos eso, arrancamos con eso y lo grabamos también. Así que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues esto